¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que como usted sabe lo puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitada a una licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho por la Universidad de California en Berkeley, exdiputada federal, dirigente de los Jóvenes de Morena y actual secretaria del Trabajo. Se trata de Luisa María Alcalde. Bienvenida, secretaria, te agradezco mucho. Muchas gracias, René, encantada de estar aquí. Bueno, como usted sabe, hace apenas unos días se dio un fenómeno particularmente importante que quizás no ha sido apreciado en su justa dimensión. Hubo, por un lado, las elecciones de la nueva dirigencia del sindicato petrolero con voto libre, secreto y diría incluso electrónico. Y hubo a la vez la disputa por la titularidad del contrato colectivo de trabajo en la planta Silao de General Motors allá en Guanajuato. Ambos hechos constituyen un cambio, a mi parecer, importante en el ámbito laboral y quisiera tener tu opinión al respecto. ¿Se acabó con el charrismo sindical? Pues lo que sí, sin duda, es que estamos viviendo cambios muy profundos en el mundo del trabajo y que es una democratización que por supuesto tiene sus dificultades y tiene sus retos, pero sí creo que estamos viviendo cambios fundamentales en muchos aspectos, pero dos principales es el reconocimiento del derecho al voto personal libre, directo y secreto para participar no solamente en la elección de dirigentes, sino también la participación mucho más constante. Ahora se van a votar, por ejemplo, las revisiones contractuales cada 2 años. Es decir, va a haber una participación mucho más activa. Y también el cambio tan importante que resulta el cambio de justicia, donde se abre a un nuevo modelo de juicios orales que depende del Poder Judicial, que recorta muchísimo los tiempos y que apuesta por la conciliación. Entonces, en varios sectores, René, se está viviendo este cambio democrático, este cambio en el modelo laboral. Y creo que, como bien lo señalas, no solamente los eventos en la elección de Pemex, que es inédito porque nunca se había votado por el dirigente nacional y por supuesto no se había hecho a mano alzada. A mano alzada y de manera indirecta a través de los delegados. Y pública. Indirecta y pública. Así es. Entonces no había realmente la posibilidad de ejercer tu libertad, tu derecho a decidir quién va a dirigir ese sindicato por los próximos años. Y también en el caso de General Motors, que también es un timbre de orgullo que los trabajadores pues se hayan organizado y hayan determinado en su momento cambiar de sindicato y ahora elegir un sindicato independiente que será el titular del contrato colectivo. Echaron a la CTM, ¿eh? Así es, que determinaron que la titularidad del contrato. Aquí parecieran ser que se ha juntado, decía yo, el hambre con la necesidad. Por un lado había la voluntad política de la 4T de tratar de llevar a ser efectiva la libertad sindical, la democracia sindical, pero por el otro lado, por los compromisos suscritos en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá, se nos impusieron condiciones en materia laboral. ¿Qué pesó más en esto? ¿La voluntad o el compromiso? Yo creo que ambas. Creo que como lo hemos planteado, se alinearon los planetas. Es decir, coincidió una política de gobierno de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador de acabar con el dedazo, la imposición, la poca transparencia, el charrismo sindical, sí. Como se ha planteado, la simulación en los contratos colectivos, es decir, los famosos contratos de protección. Y por el otro lado, esto se alineó con intereses que en Estados Unidos, en el marco del tratado comercial, buscaban que México fuese más rígido en su sistema laboral, que respetara los derechos laborales, porque finalmente ellos lo veían como una especie de competencia desleal, de ustedes pagan salarios muy por debajo del promedio, no respetan a los sindicatos, no respetan la organización auténtica de los trabajadores y eso no ha permitido que en México vayan incrementando los salarios. Entonces creo que
en efecto coincidió, no solamente en Estados Unidos los demócratas, sino los republicanos, y en nuestro país un gobierno que anteriormente hubiese, pues, pegado el grito en el cielo y hubiese sido muy difícil que formara parte del tratado. Como bien lo señalas, ahora a diferencia del TLC, en el TEMEC hay un apartado laboral donde se establecen compromisos concretos por México, como uno de ellos pues es esta parte de respetar los principios democráticos. Ahora, se dice fácil, pero no ha de ser sencillo remover a lo que fue el sindicalismo corporativista. Un sindicalismo que a veces, en vez de representar, sojuzgaba o usaba a los propios trabajadores. Déjame proyectar algo que dijiste en la conferencia del 27 de enero pasado sobre este particular. La democracia la tenemos que defender todos los que nos están escuchando, los trabajadores petroleros, los candidatos, todos tenemos que hacer de la práctica democrática una costumbre y no es sencillo. Tenemos décadas de atraso en materia sindical, donde no había participación, no había una cultura del hablar, de alzar la voz, de denunciar. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido. Pues ahí está. ¿Qué tanta es la resistencia por parte de las camarillas, de los grupos que se apropiaron, por decirlo así, de los sindicatos? ¿Te topas con pared a veces? Yo creo que sin duda hay resistencia y un claro ejemplo es los más de 1000 amparos que en su momento se interpusieron contra la ley, contra el voto secreto, ¿no? Se decía es intervenir, una intromisión en la vida de los sindicatos. Entonces, claro que hay resistencias, no solamente por parte de algún, de líderes que se beneficiaron de este sistema, sino también de los propios empresarios que protegían, sus revisiones salariales para no tener supuestos problemas. Pero creo que lo interesante y lo difícil es que los actores en este proceso somos muchos. A veces se espera o se dice es del gobierno y como si fuera del gobierno federal. No, también el Poder Judicial, están los trabajadores que son claves. Si ellos no se apropian de esta reforma, si no se organizan, entonces puede quedar de manera más superficial en la ley, pero también los empresarios, porque hay que empezar a acostumbrarse a una negociación auténtica cada año de salarios y cada 2 años de todas las condiciones contractuales. Y la sociedad civil, René. Entonces, por eso creo que en ese momento, en la mañanera, lo que planteábamos es eso, nos toca a todos apropiarnos de estos cambios y defenderlos. Dices en ese pasaje que han sido décadas de retraso en la vida sindical. ¿A qué te refieres? Bueno, a que nunca ha habido democracia en materia laboral, no la había habido. Simplemente es inédito que los trabajadores voten a través del voto personal libre, directo y secreto. Te pongo un ejemplo, 1 de cada 100 tenía esta práctica democrática. 1 de cada 100. ¿Sindicatos? Trabajadores. Exacto, entonces es muy poco, es decir, la práctica del voto que se empezó a normalizar en otros terrenos como el electoral para votar por el presidente, por tus legisladores, por tu presidente municipal, gobernador, eso no se vivía en el mundo laboral. Y es un terreno muy, muy personal, finalmente es donde pasas la mayor parte de tu tiempo en el trabajo, no es tu segunda casa. Sí, claro. Y ahí no se practicaban los principios democráticos. Entonces el cambio es bastante profundo, pero requiere de la participación de todos. Ahora, curiosamente me refiero ahora exclusivamente a la elección en el sindicato de los trabajadores petroleros. Ahí hubo gratas sorpresas y hubo ingratas sorpresas. Grata sorpresa el saber que había voto, que era secreto, que era directo e incluso electrónico y que se conocería ese mismo día el resultado. Sorpresa ingrata que a fin de cuentas queda la misma camarilla que estaba al frente del sindicato petrolero, ahora representado en la figura de Ricardo Aldana, quien fue tesorero de Carlos Romero Deschamps. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Ganó la inercia? ¿La oposición a esa camarilla no supo organizarse? ¿Cómo te explicas que con una novedad en el método de elección haya arrojado el anterior resultado? Yo creo que
que, fíjate, he leído a varios analistas que han hecho esta reflexión de por qué los trabajadores, digamos, votaron de forma pues, conservadora en el sentido del status quo. Y creo que una de las razones que yo podría suponer es que el contrato colectivo de Pemex es muy buen contrato colectivo, tiene muy buenas prestaciones, tiene buenos salarios. Entonces, cuando tú comparas esto, por ejemplo, con otros ejercicios en la industria automotriz o en otros sectores donde tienen salarios muy por debajo de los que tiene Pemex, pues a lo mejor puede ser una de las razones de por qué los trabajadores votan por la continuidad, por proteger los derechos que ya tienen, bajo el supuesto, que no necesariamente es así, pero que pudiese haber cambios en ese sentido. Entonces, esa puede ser una de las razones, pero también pues que tiene muchos años, es la primera vez que votan, es la primera vez, y lo interesante aquí es que no será la última. Entonces, ahora se votó de esa manera, creo que hay cosas que hay que valorar, que no hay que dejar de lado, tú las mencionabas. Uno es lo del voto electrónico, funcionó este sistema, que es un sistema que garantizó que las elecciones fueran pacíficas, que puedes hacerlo en la intimidad de tu casa y que no hay un registro para el acarreo. Entonces, tiene muchas ventajas este voto electrónico y funcionó y lo hicimos con manos mexicanas, lo hicimos desde la Secretaría del Trabajo con la certeza de que había secrecía y había respeto. Yo creo que en materia, en los recursos técnicos y tecnológicos hay un paso enorme, pero hay la madurez, ahorita que dabas el dato de que el 1% de los trabajadores elige a su dirigencia, hay la madurez por parte de los grupos opositores a los actuales grupos en el poder en los sindicatos, para entender que esto es un trabajo serio, no una suerte de tutelaje por parte del gobierno. ¿Hay esa madurez política ya en los sindicatos? Yo creo que falta organización, me parece que es evidente, se puede ver cuando, pues por ejemplo, hay múltiples candidatos en la oposición. 24 contra el tradicional, digamos. En este caso hubieron 25 en total, sí. Pero no es el único caso, también así ha sucedido en otras elecciones que hemos visto en diferentes sectores. Entonces, por eso es una parte. Y la otra es propuestas más sólidas, a lo mejor que convenzan a los trabajadores. Aquí lo interesante, René, que me parece que es lo más difícil de entender, es que a veces se pretende que la autoridad intervenga de una u otra manera, saca a él, que no participe sanciona, y cuando estamos realmente transitando por un sistema democrático, tiene que venir de los trabajadores. ¿Cuánto le costó al presidente López Obrador llegar a donde está? Y había votos, sí, pero también había toda una serie de prácticas y dificultades que no necesariamente están vinculadas con el derecho al voto, que hay que ir avanzando. Por ejemplo, que pues todavía hay coacción por parte de los empresarios, hay cierto miedo, todas esas cosas que tenemos que ir avanzando y que tiene que ser también a través de los mecanismos de denuncia, los mecanismos institucionales de poder alzar la voz y poder señalar, por ejemplo, que hubo una irregularidad y que haya plazos cortos para que las autoridades competentes resuelvan y, si es el caso, repitan una elección que violó los principios democráticos. Ahora tenemos ese INE laboral, que es el centro. Así es. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que me parece que hay que darle mayor protagonismo en estos días para entender muy bien cuál es su función y la importancia que tiene. Estás ya hablando de cultura política laboral. Si te parece, hacemos un corte y abundamos sobre ese tema. Regresamos ahora.
Estamos ya de vuelta con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Estabas ya hablando de que no solo basta contar con los instrumentos necesarios, sino también con la cultura política para verdaderamente empujar un poco hacia la democracia, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito laboral. Déjame traer a pantalla algo que dijiste en relación con eso ese mismo jueves 27 de enero. Estas es las razones por las cuales el presidente sugirió el voto electrónico y que posteriormente el sindicato aceptó y sacó la convocatoria al respecto. Asegura la secrecía, evita presiones y coacción del voto, garantiza elecciones en paz, libres de violencia y también garantiza resultados rápidos y confiables. Estamos en el terreno de lo inédito. Sabemos que esto no ha sucedido anteriormente y que va a ser un ejemplo, no nada más es para el sindicato de Pemex. Idealmente esta plataforma se va a utilizar en las otras elecciones. Vienen las elecciones en la UNAM, vienen elecciones en el sector maquilador, vienen muchas elecciones y tenemos que ir abriendo brecha, abriendo terreno. Ahí está. Primera pregunta. Tú dices que lo solicitó el Sindicato de Petróleos, es decir, este sistema de votación secreto, libre, electrónico, ¿es solo a solicitud de los sindicatos o es condición preestablecida cuando se va a elegir dirigencia? No, es una decisión que tiene que tomar el sindicato, que finalmente es el que realiza su elección, es una elección interna, y ellos determinan cuál es el método, el mecanismo. En este caso en específico por la relevancia y por supuesto también por los antecedentes que se tenían, el presidente sugirió que fuera a través del voto electrónico y esta sugerencia fue aceptada por el sindicato. Es así que la convocatoria que emitió, le emitió estableciendo que sería a través del voto electrónico. Ahora, pero el sindicato que no lo solicite puede seguir con su método opaco y tradicional. Por supuesto, es decir, es una decisión de la propia organización porque no podría el gobierno obligar a que sea un voto electrónico o que sea un voto presencial en urnas. Se tienen que mover los sindicalizados. Así es, se tiene que tomar una decisión interna, pero considero, René, que vamos a ir avanzando hacia allá. Es decir, ahí ya te hemos interrumpo. tenido... Tú dices, vienen las elecciones en el sindicato de la UNAM, vienen las elecciones en los sindicatos de las maquiladoras. ¿Tú ves que es aplicable el sistema? Sin lugar a dudas. Este sistema es confiable, es un sistema que ayuda a tener pues digamos, la posibilidad de que los trabajadores con el uso de la herramienta de un teléfono o una computadora puedan accesar y con un token o una contraseña puedan emitir su voto. Y creo que logra pues precisamente que no se utilicen estas prácticas que ya están muy permeadas, ¿no? Del acarreo, del aglomerar gente e intimidar, en fin, todas estas prácticas que ayudan los mecanismos como el voto electrónico para poder pues digamos hacer a un lado, ¿no? Ahora, desde la perspectiva política suena como música para los oídos. Desde la perspectiva económica, ¿no temes que esta renovación en la forma de elegir dirigencias sindicales y luchar por la titularidad de los contratos desestabilice la relación obrero-patronal, que los empresarios se me pongan nerviosos? Al contrario, yo creo que la paz es fruto de la justicia. Cuando hay diálogo auténtico, cuando hay un reconocimiento y cuando los liderazgos salen de las bases, hay un liderazgo fuerte que tiene la posibilidad de tener una negociación real con el patrón, con el empleador. Cuando hemos visto crisis, te pongo el ejemplo de Matamoros cuando llegamos, es porque había una ruptura entre los liderazgos y los trabajadores. No había un reconocimiento, una legitimidad de esos liderazgos que eran impuestos por los empleadores. Entonces, esta distancia se genera cuando
no parte de la decisión auténtica de los trabajadores. Y ahí, cuando hablaban antes de paz laboral, porque no hay huelgas, es impuesta esa supuesta paz laboral. La paz laboral tiene que venir del producto de que hay diálogo y de que los problemas, no solamente de un lado, de ambos, compromisos en productividad, por ejemplo, ahora con la pandemia, muchas fábricas, muchos sectores donde establecieron compromisos de un lado y del otro diciendo tenemos que parar, tenemos que bajar el salario, y eso fue gracias al diálogo real. ¿Qué beneficios puede tener el empresariado de una política laboral, sobre todo sindical, mucho más clara, mucho más transparente, mucho más democrática? Estabilidad y la posibilidad de crecer de manera mucho más uniforme. Es decir, creo que el hecho de mejorar salarios, mejorar condiciones de trabajo, te trae estabilidad en muchos sentidos. Uno, cambio de rotación de personal. ¿Cuánto gastan las empresas por la rotación constante del personal? Y mucho de esto está vinculado porque los salarios son muy bajos. ¿Y por qué ese salario es muy bajo? Porque el de enfrente también es muy bajo y la competencia empieza a generar que el trabajo se vuelva una mercancía. Entonces, cuando estableces mecanismos de mejoras salariales a través de las negociaciones auténticas, es para ti, pero también para el de al lado. Y yo creo, René, que es muy importante que pensemos, a veces pareciera que esta reforma está pensada solo para el sector automotriz, maquilador, o ahora lo estamos viendo en el caso petrolero, pero vamos más allá, pensemos en los trabajadores que son los que menos ganan en este país, el sector agropecuario, o sea, agrícola, o sea, el campo. ¿Qué pasa también con el sector de servicios, con el sector de la construcción? Todos esos sectores, idealmente, y claro que es un proceso difícil porque hay muy poca organización, pero hoy existen las condiciones para que inicien a organizarse. Y en el resto del mundo, no solo Europa, sino lo puedes ver en Uruguay, en Argentina, son muy buenos ejemplos de cómo la organización ha traído que puedan generar de manera colectiva mejores condiciones de trabajo. ¿No temes ser emboscada porque hay sindicatos blancos, hay contratos de protección? ¿No temes ser emboscada por los intereses de los grupos de las camarillas que se han apropiado de los derechos sindicales o de los empresarios que encuentran en la opacidad del contrato la oportunidad de obtener mejores ganancias? Yo creo que ya a estas alturas es muy difícil que eso suceda, por muchas razones que hablábamos anteriormente. No es un cambio producto de una secretaria de Estado, de una secretaría, incluso ni siquiera solamente del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Aquí hay muchas cosas que se alinearon para poder darle viabilidad y fortaleza a esta reforma. El tratado internacional, los mecanismos incluso de cumplimiento en el TEMEC, pero también es una reforma de Estado en donde se involucran el Poder Judicial Federal, los gobiernos de los estados, los propios sindicatos y empleadores. Entonces creo que ya tienen la fortaleza suficiente y que ha venido acompañado, por ejemplo, ya de decisiones tan importantes como la Corte ya definió que el voto personal libre, directo y secreto no es contrario a no vulnera el derecho de las organizaciones y de la autonomía sindical y que va para adelante. Entonces, es un cambio, un proceso muy complejo, sí, pero que me parece que ha venido alineándose con todas las autoridades del propio Estado. Otra interesante, por ejemplo, es quién conforma al Centro Federal, el órgano de gobierno. Está el INE, está el INEGI, está el INAI y también la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo. Antes de pedirte un mensaje que te voy a pedir al final, te ruego que de manera muy sucinta enumeres cuáles son, a tu parecer, los ítems de la reforma laboral que han llevado a cabo. ¿Qué es lo más destacable? Yo creo que uno, sin lugar a dudas, es la democratización del mundo del trabajo. Es decir, el garantizar no solamente el voto personal libre, directo y secreto, reglas en materia de democracia, de paridad de género, donde tiene que haber mujeres en las directivas sindicales. Todavía vamos avanzando poco a poco, pero en ese sentido creo que es importantísimo la creación de esta institución que va a velar por todos estos procesos, que es el Centro Federal, y por el otro lado el sistema de justicia.
cambiar y acabar por completo con el negocio de litigio, las juntas de conciliación. ¿Lo ves por arriba de los aumentos salariales que se han registrado y por arriba de la limitación al outsourcing? No, yo creo que esta es una reforma laboral que acompaña decisiones en materia laboral de política económica, como estas dos, incrementos al salario mínimo, 71% en términos reales, y sin lugar a dudas que acompaña la reforma en materia de subcontratación, que es eliminar todos estos abusos que se dieron durante muchos años. Entonces, es un complemento la reforma laboral del 1 de mayo que establece estos cambios y estas políticas históricas, decisiones que se han logrado de manera consensada con el sector empresarial y el sector obrero, los incrementos históricos, René, a reserva de un año, del año anterior, los ha acompañado también el sector empresarial, 22% solamente este último año. Nos ha logrado, no lo suficiente, pero ya ir marcando una ruta que demuestra que esos grandes pretextos que se establecieron en el pasado no están presentes en una decisión tan importante como mejorar el salario de los que menos ganan. Última pregunta. ¿Qué mensaje le das a los dirigentes que han hecho de los sindicatos su propiedad particular? Pues que se acabaron esos tiempos, se acabaron los tiempos. Eso pasaba porque se protegía desde el gobierno. Hay que decirlo claro. Se permitió y el gobierno le interesaba el control no solamente de la democracia, era el control para tener control en los salarios, el control para tener control político. Entonces, eso se acabó. Esos liderazgos ya, al no contar con un sistema que permita proteger sus intereses, pues tendrán que ir sometiéndose a la voluntad de los trabajadores. Entonces, va a tomar tiempo, pero al final la herramienta del voto es poderosísima y lo que esperamos, la expectativa, es que en todos los campos, en todos los sectores, eso se tenga presente y sea realmente una herramienta útil para que mejoremos las condiciones laborales de este país, René. Es decir, tenemos que ir avanzando a tener niveles salariales más altos para que haya mayor distribución de la riqueza en México. Muy bien. Pues, secretaria, te agradezco muchísimo la disposición. Al contrario, me dio mucho gusto platicar contigo. Como desde luego le agradezco a los seguidores de Bloomberg, el financiero Bloomberg TV, el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.